Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. En esta ocasión, les acompañaremos con la asignatura Diseño del Programa Analítico y Ejes Articuladores de la Nueva Escuela Mexicana. Como tema de la primera sesión, Ejes Articuladores de la Educación Básica. Debemos de analizar la parte de los fines de la educación, también el marco curricular común, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo profesional y formación continua de los docentes y los directivos y la gestión escolar. Esto nos lleva a tomar en cuenta los fines de la educación, que se vinculan a una estructura, a un entorno de 4 aprendizajes fundamentales. El aprender a conocer, es decir, adquirir instrumentos de comprensión, aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Y por último, aprender a hacer como un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores. Los elementos de análisis que nosotros debemos de tomar en cuenta para estos fines de la educación es la profundización de los conocimientos adquiridos en los ciclos previos, la formación ciudadana, responsable y competente, la formación para el trabajo, la formación para el acceso a la educación, el proceso del terreno común de la educación básica con la independencia de modalidades y contextos. Desafíos de los alumnos en el primer cuarto del siglo XXI, el desarrollo de habilidades socioemocionales en nuestros alumnos también. Este marco curricular que lleva consigo a tomar en cuenta los planes de estudios, que en muchas de las ocasiones están saturados, los contenidos de carácter informativo, para fortalecer en su lugar las capacidades y las competencias para descubrir, resolver problemas y desarrollar el pensamiento complejo. Estos elementos nos llevarán a revisar aprendizajes imprescindibles en la formación, contenidos curriculares compartidos, suficiencia en la definición de las competencias tanto genéricas como disciplinares, la diversidad social y cultural, el logro de los propósitos y desarrollar esas competencias, las condiciones institucionales que garanticen el desarrollo. En ese sentido, necesitamos revisar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, algunos principios articuladores para mejorar la educación son la centralidad del aprendizaje y que va direccionado al estudiante, la inclusión y la equidad educativa. Esta flexibilidad y reconocimiento a la diversidad y a la pertinencia de la educación de acuerdo a las condiciones de los entornos sociales, tanto económicos, culturales, de nuestros alumnos. Entonces, con ello nos lleva a tomar en cuenta la gestión con referencia a las competencias del perfil de egreso, los materiales educativos y mecanismos de actualización, considerando las innovaciones tanto científicas como tecnológicas, la generación de dinámicas de creatividad, estrategias óptimas que favorezcan el uso de la información y de las nuevas tecnologías, el contexto social, económico de los alumnos y oportunidades de aprendizaje. Esta diversificación de metodologías de enseñanza para obtener
y atender las situaciones de los contextos diversos donde se desarrollan nuestros alumnos. La innovación e investigación para potencializar el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con ello, nos llevará a retomar los ejes articuladores que nos dicen de carácter transversal que refieren a la temática de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado, nivel y modalidad educativa. Una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad, territorio, cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos a la justicia social y a la solidaridad con el entorno. Entonces, en este proceso en el cual nosotros transitamos, haremos la revisión de los 7 ejes articuladores del Plan 2022 que nos encaminan a tomar en cuenta la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la apropiación de las culturas a través de una lectura y escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, la vida saludable, las artes y experiencias estéticas. Entonces, al revisar esto, nos llevará a los niveles de segregación que van vinculados al perfil de egreso, a los ejes articuladores, a los campos formativos, a las fases y a los programas. Y es ahí donde nosotros vamos a atender el proceso en el cual les vamos a estar acompañando con esta asignatura que nos va a permitir, más que todo, puntualizar los ejes articuladores de la educación básica. Al hablar de estos ejes, nos dice que necesitamos revisar la educación. En el Plan 2022 plantea un currículo integrado donde los contenidos disciplinares se relacionen con los ejes articuladores que vinculan el saber y el conocimiento en las situaciones de la realidad. Todo ello organizado en 4 campos formativos. Los distintos componentes que se van a observar están relacionados de manera articulada en los niveles de segregación y tal forma que se centran los fundamentos y los elementos que conforman los niveles para ver el efecto que los direcciona. El perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, las fases y grados y los programas. Cuando hablamos del perfil de egreso, estamos refiriendo al aprendizaje que el alumno va a tener. También nos referimos a estos ejes articuladores, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la inclusión, la igualdad de género, las artes y las experiencias, ¿sí? La apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y la vida saludable. Ahora, los campos formativos, lenguaje, saberes del pensamiento científico, la ética, naturaleza y sociedad, y el desarrollo y el proceso comunitario. En el plan de estudios de la educación básica expresa las capacidades humanas que a través de estos 7 ejes articuladores, como son en el caso de la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y las artes y experiencias estéticas, nos dicen que se incorporan en el currículo y desde el inicio de la educación secundaria las contienen los rasgos propiamente
de formación ciudadana y de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y de una diversa con los procesos en los cuales nos lleva la educación. Estos ejes conectan a los contenidos disciplinares dentro de un campo de formación. Al mismo tiempo, conectan las acciones de enseñanza-aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que dan un significado a los contenidos aprendidos. Hemos remarcado estos ejes articuladores, como en el caso de la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, las artes y experiencias estéticas. Entonces, en ese sentido, revisamos que el currículum con ejes articuladores permiten pensar el trabajo en el docente y el aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, los espacios escolares y los lugares específicos de la comunidad. Estos ejes articuladores son punto de encuentro entre la didáctica del docente y el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes, lo que requiere que se ponga mucho énfasis en las situaciones de enseñanza y relaciones de los intereses con el contenido y el eje articulador para poder otorgarle un significado personal y verdaderamente significativo al aprendizaje que está teniendo el alumno. Al plantearnos procesos de la problemática de la realidad, podemos darnos la posibilidad de generar a estudiantes con conocimientos, saberes en este campo formativo y poderlos problematizar de la realidad que cumplen una función de cuestionar el papel de los saberes, de los conocimientos, de la situación y las experiencias relacionadas a la realidad del alumno, incorporando, lógicamente, nuevas a través de la creatividad de un proceso sistemático. La confluencia de los ejes articuladores y los contenidos de los campos formativos conforman un núcleo integrador del trabajo didáctico, creando temas de reflexión, como en el caso del maltrato animal, los poderes de los superhéroes, como se les conoce, y su relación con la ciencia y el papel de la pandemia, entendiendo el proceso de transformación en nuestros alumnos. Estos ejes articuladores representan una perspectiva ética para aproximarse a los contenidos del plan y programas de estudios y con ello evitar desigualdades y exclusiones que están relacionadas y basadas en la clase social, el sexo y el género y las condiciones físicas que tienen los alumnos. Entonces, hablar de esta reproducción, este currículum en las actividades educativas, nos remite a tomar en cuenta el planteamiento curricular de la educación básica que se estructura a partir de este conjunto de ejes que refieren a temáticas de relevancia social y que pueden abordarse en más de un campo formativo y que los contenidos específicos de cada fase, grado, nivel o modalidad van a llevarnos a ver la perspectiva de una educación, ¿sí? De los procesos educativos y los principios pedagógicos en los cuales se establece. Los ejes cruzan el currículum de la educación básica, en lo que es el proceso inicial,
preescolar, primaria y secundaria. Entonces, en ese sentido, vemos que los campos formativos de la educación básica incorporarán en sus enfoques y en sus contenidos uno o más de estos ejes de acuerdo a la fase que cursan los alumnos, con apego a la realidad donde se vive. La pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en un conjunto con los contenidos pues, vinculan a los docentes de acuerdo a los saberes y a las experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que el currículum sea referente para el estudiante y los docentes. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los textos, de modo que reflejan una incorporación de estos articulando la formación de nuestros alumnos. Entonces vamos a dar a conocer estos ejes que vinculan a la educación básica. La inclusión, que está basada en una educación incluyente que prioriza la vida, la dignidad humana y la formación de ciudadanos para una democracia participativa y también deliberativa. El segundo eje nos lleva a un pensamiento crítico, entendido como una recuperación del otro desde la diversidad. La capacidad que desarrollan los niños, las niñas y los adolescentes para interrogar la realidad y oponerse a una injusticia, a una desigualdad, a un racismo, ¿sí? A la homofobia. Entonces, a partir de ahí, hay un proceso de crítica y argumentación de los alumnos. El tercer eje nos vincula a la interculturalidad crítica, que se refiere a los sujetos, a las comunidades y también a las entidades lingüísticas, culturales y sociales, y también territoriales en su diversidad. Entonces, en ese sentido, se caracteriza por el reconocimiento y respeto de todas las culturas, el derecho, ¿sí?, a la ciudadanía, a diferenciarla, a la igualdad de oportunidades, parte de un valor y una dignidad de todas las formas de vida en lo que es la diversidad. El cuarto eje articulador nos habla de una igualdad de género, reconocer que las mujeres y los hombres son iguales de derechos, ¿sí? Un eje más es la vida saludable, poder comprender las relaciones entre el medio ambiente y la dinámica social, económica y cultural de los procesos en los cuales se establecen las comunidades urbanas y rurales y las consecuencias de salud individual y colectiva. El sexto eje articulador conlleva a la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Esta promoción de la lectura fomentará el acercamiento a la realidad a través de la comprensión de distintos tipos de textos, el desarrollo de capacidades de reflexión, de este espíritu crítico, así como el desarrollo de la identidad de las emociones para formar estudiantes sensibles y autónomos. Y el séptimo eje, que nos habla de artes, experiencias estéticas, es en sí tomar en cuenta el proceso de expresión, de cultura, comunicación, cognición, abriendo puentes con otras formas de comunicación de lo que es la experiencia humana. Hablamos de una inclusión que va a ser la articulación entre todos los demás ejes de reconocer nuestras diferencias
y también de reconocernos como sujetos de derecho donde todas y todos tenemos las mismas oportunidades. Este eje articulador entre todos los demás ejes nos va a conllevar a tomar en cuenta una educación incluyente bajo el concepto de carácter decolonial, donde 4 dominios que generan estados de desigualdad: el dominio económico, como la apropiación de la tierra y la explotación humana; el dominio político, que comprende el control de las autoridades; el dominio social, que es representado por el control de género; y la clase social, la sexualidad, las condiciones étnicas en las cuales se atraviesa; el dominio epistemológico, dedicado al control del conocimiento; y la parte de la subjetividad. Pensar en la inclusión, maestras y maestros, nos lleva a ver una perspectiva que implique a los alumnos, las niñas y los niños, que se formen en espacios educativos conscientes, tomando en cuenta la clase, el sexo, género, etnia, lengua, cultura, la capacidad y la condición migratoria o religiosa donde se establezca este contacto, donde la escuela contribuya a una perspectiva comunitaria de reconocer diferencias y también de reconocernos como sujetos de derecho. De acuerdo al concepto de Walsh, nos, nos lleva a una mirada, a una postura sobre el proceso en el cual se atraviesa la lógica y otros pensamientos sobre el apartado del racismo y la realización y la negociación de la construcción de los campos del saber. Por eso, su meta no es incorporar o la superación, sino la reconstrucción radical, ¿sí?, de los seres, tomando en cuenta la creación y las condiciones que se ven vinculadas de manera radicalmente y diferencias donde existe el conocimiento y el poder para poder contribuir a la fabricación de una sociedad distinta, hablar de visualizar las luchas en contra de la parte donde se establece el, la parte de la colonia, ¿sí? Y en este plan de estudios se emplea un concepto donde hay esa postura de hacer una transformación de las estructuras y también persiguen la construcción y creación de nuevas subjetividades en el desarrollo. Se pretende priorizar durante la educación básica la vida y la dignidad humana como valores que fundamentan deberes y derechos de la sociedad, como el derecho a la salud y a la educación. También un elemento más, una educación intercultural que se base en la cooperación y la solidaridad y reciprocidad aprendidas desde los procesos epistemológicos y en el trabajo en el cual se desarrolla el conocimiento científico y humanístico tradicional. La formación ciudadana para una democracia participativa de plena conciencia de la biodiversidad y su relación con la sociedad. Es una transformación del sistema educativo nacional para llegar a una escuela donde se pueda establecer y promover todos los actores educativos y participen para construir conocimientos y también para poder identificar las condiciones que pueden convertirse en barreras de aprendizaje y de participación. La inclusión y la equidad son
de suma importancia en la nueva escuela mexicana por las propuestas metodológicas de enseñanza y aprendizaje, porque posibilitan atender todas y todos los niños entendiendo sus distintas formas de ritmos de adquirir el aprendizaje, el conocimiento, para tomar en consideración la ruptura de un trabajo tradicional. El trato diferenciado nos lleva a tomar en cuenta los espacios de participación y el acceso al conocimiento. Es importante reconocer las diversidades para poder abrir espacios donde se consideren la forma de aproximación al aprendizaje. Trabajar la inclusión, maestras y maestros desde el aula, en la escuela y en la comunidad es un factor de aprendizaje que permite abrir nuevos espacios para que las y los alumnos manifiesten cómo les están llegando la información y lo están aprendiendo como un resultado de un proceso que se está llevando a cabo. Las familias y las comunidades son parte fundamental en el aprendizaje de los alumnos. Hablar de un pensamiento crítico ayuda a vivir en una sociedad democrática, justa y plural. Entonces, en ese sentido, vemos que el proceso crítico es entendido como una recuperación del otro desde la diversidad y la parte fundamental para la formación de la ciudadanía con valores democráticos y justicia social. Entonces, el pensamiento crítico va a ser la capacidad que desarrollan los infantes para integrar la realidad y el proceso que en muchas de las ocasiones existe la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia, pero estos se pretenden erradicarlos para poder considerar esta realidad de la construcción histórica que genera a partir de diversas formas de exploración, de control del trabajo y las relaciones de género. El pensamiento crítico, maestras y maestros, también es necesario para valorar los conocimientos y buscarlos no por los beneficios que puedan obtener a cambio de él, sino porque aporta para dar un sentido a la vida propia y a la comunidad específicamente para mejorarlas y poderlas enriquecer. El desarrollo gradual del pensamiento crítico vincula a la construcción de un pensamiento propio que permita la justificación fundamental de emitir juicios sobre el tema escolar y el aspecto de la realidad. El empleo de lenguajes considerados desde los contextos o situaciones en las cuales se enrola el proceso de poder emitir una opinión, ya sea de manera escrita, oral o de cualquier otro tipo, tomando en cuenta las reglas y las teorías, los ideales y los principios y las costumbres, el desarrollo del pensamiento fundamental de manera lógica, coherente y clara. Esta sensibilidad de las condiciones y circunstancias específicas de un contexto para desarrollar los proyectos y los trabajos donde se puedan establecer los vínculos y las condiciones de las y los niños. En ese sentido, nos referimos a tomar en cuenta la capacidad de búsqueda, de selección, organización, de presentación de distintos tipos de información que faciliten las y los estudiantes relacionándolos a establecer principios y criterios para formular algunos procesos en los cuales se establece.
La disposición para poder valorar críticamente las ideas, creencias, valores y reconocer el valor desde el punto de vista de los demás, nos lleva a a la necesidad de comprender la realidad del otro como principio ético de una relación que podemos observar. Comprender situaciones análogas para transferir aprendiendo con los contextos. Esta capacidad que se tiene de poder escuchar y dialogar, construyendo conjuntamente las razones que soportan el pensamiento crítico y que van direccionadas a tener una institución para vivir mejor. La interculturalidad crítica está vinculada a un ejercicio de derecho de la educación, donde se pueda expresar a la escuela, donde podamos tomar en cuenta a los ciudadanos y para convivir en una sociedad democrática y caracterizada por el ejercicio activo, ¿sí?, de los individuos y el respeto al orden legal, justo a la autodeterminación y participación de las comunidades en un debate para dialogar con ciudadanos desde una perspectiva territorial con miradas de transformación de la realidad. Maestras y maestros, la interculturalidad se va a referir a los sujetos, a las comunidades, a las entidades, al proceso lingüístico, cultural, social, territorial, en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diversas formas para poder llegar a un proceso donde se puedan establecer ya puntos de vista de cada uno de nosotros, hemos vertido a la relación en la cual vamos a generar pues, un aprendizaje. Este eje de poder ver la interculturalidad conlleva a caracterizar el conocimiento respecto a todas las culturas, el derecho de una ciudadanía diferenciada y a la igualdad de oportunidades en un marco de coexistencia sin la interrupción y la convivencia que se tiene que dar. Se busca una información donde se puedan establecer las necesidades de los alumnos. Una formación desde la interculturalidad crítica se puede desarrollar la parte de las subjetividades sensibles y las capacidades de las personas ante la violencia de los derechos humanos, ¿sí? Esta violencia que genera la discriminación y asimismo el proceso donde se pueda establecer cada una de esas áreas. Es hablar de un diálogo de saberes para poder aprender a escuchar las ciencias, las artes, la escritura, la lectura y, y la construcción didáctica que se visualice en el apartado de los materiales y de los procesos. Desarrollar una ética de diálogo, de conocimiento, de valores, ¿sí?, desde un proceso de justicia social y libertad crítica y solidaridad, nos va a llevar a contribuir proyectos de servicio e intercambio solidario entre una escuela y la comunidad o el territorio a partir de los conocimientos y experiencias que van teniendo los alumnos. Formarse como ciudadanos de una democracia conlleva poder aprender a realizar las interrelaciones cognitivas, simbólicas, prácticas con las personas de diversos conocimientos para contribuir a un diálogo de saberes que involucra la ciencia occidental o los pueblos indígenas, campesinos, vamos a revisar esas relaciones, donde está el respeto, donde está el trabajo
donde se puede establecer y desarrollar el diálogo de la naturaleza a partir de la construcción de un apartado ético y también normativo del ciudadano, asimismo del ambiente donde se puede establecer. La interculturalidad crítica, maestras y maestros, propicia una transformación de manera como se trata el apartado sociocultural de la sociedad y de la escuela. Este eje propicia también el reconocimiento respecto a inclusión didáctica de la diversidad sociocultural en el contexto de la escuela o la búsqueda de soluciones colectivas ante situaciones en las cuales a veces nos impide el proceso de la interculturalidad desde el apartado sociocultural y vincularlo a la institución. Hablar de una igualdad de género, maestras y maestros, nos conlleva a ver a la nueva escuela mexicana que tiene como centro el derecho humano a la igualdad entre las mujeres y los hombres y el reconocimiento a la diversidad sexual y a los saberes diferentes para tomar en cuenta la igualdad de derechos. Esta incorporación de un eje sobre la igualdad de género supone una formación de las niñas y los niños y los adolescentes en cuestión a las prácticas institucionalizadas, desde donde se asigna a cada persona una identidad sexual, racial, de género, que termina estableciendo las desigualdades de la condición laboral, social, educativa. Las entidades de género y los modelos de la parte masculina o femenina son procesos de construcciones continuos que van ligados con las etapas de desarrollo de los adolescentes o de los niños y por tanto de los valores y los patrones aprendidos dentro y fuera de la escuela. Y es por ello que estas entidades o modelos se definen o se redefinen en todas las acciones para la interrelación entre ambos y lograr en el ciclo de manera puntual la realización de una vida escolar. Es fundamental visualizar los intereses y las necesidades y prioridades de las niñas, de los niños, de la misma manera que los consideramos nosotros. La diversidad está establecida bajo las prácticas y las relaciones educativas basadas en el respeto y la igualdad y la parte donde se puede ir degradando la discriminación entre los hombres y las mujeres para lograr así, de esa manera, ejercer plenamente los derechos y tener acceso a las oportunidades y erradicar a la violencia basado en el género. Este eje plantea el proceso de resignificar los valores, creencias, prácticas que reduzcan la participación de la mujer en la sociedad, pero que den cumplimiento a los parámetros institucionales de rendimiento y productividad establecidos por la sociedad y por la parte tradicional. Se favorece el proceso donde podemos hacer un desarrollo integral de experiencias en las cuales podemos promover el objetivo principal del eje, que es promover actividades que introduzcan a la cultura femenina, ¿sí? A la dinámica escolar, a los saberes de las niñas y los adolescentes, donde se rompe ese proceso de la dicotomía entre el proceso masculino y femenino y se promueve el respeto a un trabajo escolar, a las mujeres y a las responsabilidades sociales en las cuales se establecen estas.
Este eje también permite impulsar actividades escolares académicas que promuevan la igualdad entre las mujeres y los hombres, los derechos y prevención de la violencia, considerar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de género, analizar los saberes de las prácticas escolares que promueven la discriminación y la violencia contra las mujeres, promover la generación de saberes docentes enfocados a construir espacios de convivencia y de deberes de la violencia por las razones de género, fomentar la participación activa y liderazgo de las niñas y las adolescentes en todas las áreas del conocimiento, cuestionar las bases el conocimiento instrumental moderno, donde podemos replantear los contenidos de las ciencias, artes y humanidades y usar un lenguaje incluyente en el tratamiento de las diversas disciplinas, de los campos de formación y lenguaje en el cual se establece el desarrollo. En nuestro